Hola a todos. El día de hoy nos toca ver el tema 6.3, tipos de reacciones químicas. Adelante. Reacción química de descomposición. En una reacción química de descomposición, un único compuesto químico formado por dos o tres elementos habrá de separarse en dos o más productos. Esto normalmente les ocurre a compuestos reactivos que solo son estables a una cierta temperatura. Por ejemplo, en este caso tengo un compuesto químico llamado peróxido de hidrógeno, que es lo que conocemos popularmente como agua oxigenada. El agua oxigenada debe estar dentro de un recipiente porque al ser expuesta al medio ambiente comienza a descomponerse muy lentamente. La fórmula química del peróxido de hidrógeno es H2O2, un compuesto químico bastante inestable tomando en cuenta que tiene un átomo de oxígeno adicional comparado con el agua normal. En este caso, los dos átomos de oxígeno se encuentran compartiendo un electrón entre ellos, lo que deja espacio para un átomo de hidrógeno en cada extremo. Esta estructura es inestable, pues sabemos que el oxígeno prefiere compartir dos electrones consigo mismo en lugar de uno. Por lo tanto, molécula por molécula comienza a transformarse precisamente en el compuesto O2, oxígeno diatómico, un gas que se libera al ambiente. Sin embargo, esta reacción es tan lenta que no puede apreciarse visualmente, a menos que optemos por acelerar este proceso. Para ello utilizaremos un compuesto químico llamado dióxido de manganeso, el cual podemos encontrar dentro de las pilas alcalinas más sencillas y económicas. Además, la reacción la llevaré a cabo dentro de este matraz Erlenmeyer. Para obtener el dióxido de manganeso voy a desarmar una pila AA con esta espátula y a extraer su contenido. Esto que estoy sacando es una varilla de grafito, o más bien de carbono. El polvo negro es dióxido de manganeso con un porcentaje de pureza algo bajo, pero igual nos servirá. Lo que hará el dióxido de manganeso será acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno en un proceso llamado catálisis, que ya veremos en la siguiente evidencia. Así que al agregar un poco de peróxido de hidrógeno en el matraz con dióxido de manganeso, observen lo que sucede. Este humo que se desprende es precisamente el oxígeno, el cual apreciamos de color gris porque se encuentra en forma de coloide, combinado con residuos sólidos del dióxido de manganeso. Si fuera oxígeno puro, simplemente no podríamos apreciarlo. Vean lo violenta que es esta reacción. El agua oxigenada que descompusimos tiene una concentración del 30%. Esto quiere decir que se trata de una disolución y que por cada 100 mililitros de esta hay 30 mililitros de peróxido de hidrógeno y 70 de agua. Evidentemente se trata de una sustancia de uso exclusivo para el laboratorio, porque las que venden en las farmacias tienen una concentración del 3%. También la concentración del peróxido de hidrógeno puede medirse en volúmenes. Los volúmenes equivalen a los litros de oxígeno que va a producir la reacción química de este compuesto. Por ejemplo, el agua oxigenada de la farmacia es de 30 volúmenes, lo que quiere decir que por cada litro de esta se va a desprender 30 litros de oxígeno, mientras que el agua oxigenada que utilizo yo cuenta con 110 volúmenes, es decir, que por cada litro de sustancia se desprenderán 110 litros de oxígeno gaseoso. Bastante diferencia, ¿no? Si yo hubiera utilizado el agua oxigenada de farmacia, este experimento no hubiera sido tan vistoso. La ecuación química es la que ven en pantalla.
El peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Les toca a ustedes balancearla. Reacción química de síntesis o combinación. En una reacción química de síntesis ocurre exactamente lo contrario que en la de descomposición, pues en lugar de separarse dos o más compuestos, se combinan para formar uno solo. Esto significa que la estructura y el orden de los elementos que participan en la reacción química van a reagruparse, produciendo un compuesto único y totalmente diferente en cuanto a propiedades físicas y químicas. Recordemos la primera reacción química que vimos en el tema 6.1. El magnesio sólido reacciona con oxígeno gaseoso y produce óxido de magnesio. Esta sin duda es una reacción de síntesis, pues dos compuestos químicos diferentes se combinan para formar uno solo. De hecho, todos los metales que son capaces de reaccionar con oxígeno producen un solo compuesto químico, producen un óxido. El hierro, por ejemplo, al mantenerse expuesto al aire y la humedad, comienza poco a poco a convertirse en óxido de hierro, y es cuando decimos que el hierro se oxida. Otro ejemplo de una reacción química de síntesis es la formación de muchos hidróxidos. Un óxido metálico, cuando es agregado al agua, se convierte en hidróxido. Tal es el caso del óxido de sodio, que se transforma en hidróxido de sodio. Reacción química de combustión. Otro tipo de reacción química bastante sencillo e interesante. Una combustión es una reacción química entre dos compuestos químicos, uno llamado combustible y el otro comburente. El combustible debe ser un compuesto orgánico, es decir, uno que contenga carbono. Los hidrocarburos son los combustibles más comunes. Seguramente en la investigación que hicieron sobre ellos se dieron cuenta de que la mayoría se utiliza como combustible. El carbón y la madera seca son combustibles muy usados porque tienen menos cantidad de agua y mayor concentración de carbono. El comburente normalmente debe de ser una sustancia que contenga oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno gaseoso del aire es el comburente más común. Pero también está el ozono, de fórmula O3, los nitratos y el peróxido de hidrógeno. Cuando un combustible que contiene carbono reacciona con el comburente oxígeno, se forman siempre los productos dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, el metano, CH4, cuando reacciona con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Así que por lo regular, el único compuesto que cambia es el combustible en toda reacción de combustión. Ahora, para que una reacción química de combustión se lleve a cabo, además del combustible y el comburente, se necesita algo llamado energía de activación, la cual puede ser la menor chispa que ustedes se imaginen, la más mínima. Por eso es que cuando hay una fuga de gas, no debe encenderse ningún cerillo y debe cortarse la corriente eléctrica, pues la menor chispa provocaría una explosión. Lo mismo ocurre cuando existe la presencia de gasolina. ¿Recuerdan la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo? Sí, cuando se rompió una tubería de gasolina y la gente se puso a recolectarla. La gasolina es una mezcla de varios hidrocarburos que además son volátiles. Es decir, se convierten rápidamente en gas. Y este gas es combustible también. Al haber tanto combustible gaseoso en el aire, la menor chispa, que incluso puede ser la de un teléfono celular, activa la reacción química de combustión entre el combustible, que es la gasolina en estado gaseoso, y el oxígeno del aire. Y bueno, tal vez la gente no sabía esto. Así que este experimento que verán no será con gasolina, sino con esta vela, un encendedor, un plato, un vaso y un colorante, además de agua. Pongo el agua ya con el colorante dentro del plato y la vela en el centro. ¿Qué pasa si yo coloco un vaso encima de la vela? Observen.
¿Qué ocurrió? Pues sí, se apagó la vela, pero ¿por qué? Dentro del vaso el oxígeno es limitado. En el momento en el que yo coloco el vaso, la cantidad de oxígeno adentro es igual a la de afuera del vaso. Pero evidentemente, para que la flama se mantenga viva, el compuesto químico que hay en la mecha de la vela, llamado parafina, debe estar constantemente reaccionando con oxígeno. Cuando se acaba el oxígeno, que ya dijimos que era limitado, la parafina ya no tiene con qué reaccionar y por lo tanto se apaga. Pero, ¿por qué se ve que el agua entra en el vaso? Pues para explicarlo, combinaremos la física con la química. Evidentemente, y como sabemos, de acuerdo con la ley de la conservación de la masa, este oxígeno que se agotó no desaparece, sino que se transforma en vapor de agua y que además al enfriarse se condensa. Es decir, pasa del estado gaseoso al líquido y se deposita en las paredes del vaso en forma de gotas. Así que, de todos modos, como ya hay menos volumen de gas dentro del vaso, porque recuerden que parte del aire se transformó en agua, la presión adentro disminuye bruscamente, lo que ocasiona que la presión atmosférica afuera del vaso empuje el agua hacia adentro. De esa forma se compensa el vacío que había quedado. Esta reacción química sí la pueden hacer ustedes en casa sin ningún problema. Reacción química de desplazamiento o sustitución simple. Este tipo de reacciones se da más comúnmente entre un elemento metal y un compuesto binario o ternario. Lo que sucede es que el metal que se encuentra de forma individual, A, toma el lugar del B, es decir, lo desplaza. La reacción entre A más BC forma un producto AC más B. Vean entonces cómo el radical B fue desplazado por el radical A, dejándolo fuera del compuesto químico. Un radical, recuerden, puede ser un elemento o un grupo de elementos. Ahora recordemos la reacción química entre el sulfato de cobre y el magnesio. De acuerdo con la ecuación, el magnesio tomó el lugar del cobre, mientras que el cobre quedó libre y fue lo que precipitó. Reacción química de intercambio o sustitución doble. Este tipo de reacción química se da entre compuestos químicos tanto binarios como ternarios. Y lo que ocurre es lo siguiente. Dos compuestos químicos, AB más CD, se transforman en AD más CB, en ese orden. ¿Por qué solo en ese orden? Porque B y D son los iones negativos, mientras que A y C son los positivos, en color verde. No se puede combinar positivo con positivo, siempre debe de ser positivo y negativo, verde y rojo. Entonces, como se darán cuenta, simplemente los iones cambian de lugar. Y para verlo mejor, llevaré a cabo el siguiente experimento. Tengo estos compuestos químicos, yoduro de potasio y nitrato de plomo. Para hacerlos reaccionar, primero deben estar disueltos en agua. Ahora sí, vean que ambos son totalmente líquidos, uno transparente y el otro de color blanco. Veamos lo que sucede cuando vacío la disolución de nitrato de plomo en el yoduro de potasio. La ecuación química correspondiente es nitrato de plomo más yoduro de potasio produce nitrato de potasio más yoduro de plomo. Vean el intercambio que ocurre. El plomo y el potasio intercambian lugares. Así, el yoduro de potasio Ki se transforma en yoduro de plomo 2 y el nitrato de plomo 2 se transforma en nitrato de potasio.
¿Y por qué el color amarillo? Porque el yoduro de plomo es un compuesto insoluble en agua y una de sus características físicas es el color amarillo. Veamos de nuevo esta espectacular reacción. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo tema 6.4, cálculo del número de oxidación en compuestos ternarios. Hasta la próxima.